Y vamos rápido porque es un problema que necesitamos soluciones y necesitamos saberlo ya, no luego, ya. Yo quiero saber si alguien de mi alumnado está dejando el grado, ¿por qué? Porque puede ser un efecto del COVID y a mí me preocupa muchísimo y se lo digo mucho al alumnado. ¿Cómo ha afectado la pandemia de la COVID-19 a la salud mental de los jóvenes andaluces que estaban en la universidad, a los millennials, a los integrantes de la generación Z que deben tomar las riendas de la sociedad? Esta es la pregunta que trataba de responder el estudio denominado Conocimientos, Actitudes y Creencias sobre la COVID-19, el impacto en la población joven universitaria andaluza, que analizamos en esta edición y que ha sido financiado por la Fundación Centra en su convocatoria de proyectos de investigación. Centra Podcast, una iniciativa de la Fundación Centra. Pues soy María José del Pino Espejo, soy profesora contratada doctora de la Universidad Pablo de Olavide. Estoy de COIP con Karina Villalba en un proyecto que se llama Estudios sobre conocimientos, actitudes y creencias sobre el COVID-19, el impacto en la población joven universitaria andaluza, España. Hola, mi nombre es Karina Villalba, tengo mi doctorado en salud pública y soy profesora en la Universidad Central de la Florida, en el Colegio de Medicina, en el Departamento de Population Health Sciences, y también soy parte de un grupo que se le llama ahí Cluster, de un grupo de mujeres que son todas catedráticas de diferentes disciplinas contra la violencia de género, donde nuestro gol es el crear programas de prevención para la violencia contra la mujer. En la primavera de 2022, estas dos investigadoras lideraron un estudio que trataba de analizar cómo la pandemia había afectado a la salud mental de los universitarios andaluces. Queríamos entender el efecto de la salud mental y el consumo de alcohol en los estudiantes. Viene el COVID, vienen los efectos de la soledad, qué es lo que significa por el distanciamiento social. Entonces, estos problemas de salud mental y de uso o abuso de alcohol y de drogas se elevan mucho más, o sea, los niveles son más elevados. Y esa fue una de las razones por las cuales María José y yo decidimos que era mejor ver qué es lo que estaba pasando en estos estudiantes para nosotros poder tener una trayectoria de cómo es que el COVID-19 les afecta, se podría decir antes, porque sí tenemos data de eso, y después. Para ello elaboraron un cuestionario anónimo que respondieron 490 alumnos y alumnas y que analizaba aspectos como el consumo de alcohol y drogas o los problemas de índole emocional que habían sufrido durante su infancia. Nuestro primer estudio fue para nosotros entender y hacer una comparación, se podría decir, con los alumnos, el alumnado estudiante de Estados Unidos con los de aquí en Andalucía. Entonces hicimos preguntas como, por ejemplo, el uso de alcohol, la salud mental y cómo es que las emociones ayudan o no en estos usos o abusos de alcohol y la salud mental. Entonces, otra fase que quisimos entender es si estos estudiantes habían tenido, por ejemplo, habían tenido experiencias de abuso de infancia o negligencia de infancia. Era un porcentaje alto de nuestro alumnado y había diferencias de género, más problemas tuvieron las chicas que los chicos. Sí. Y entonces, si no habían pasado hambre, cuando llegaba la hora de comer no tenían la comida lista o tenían que volver a ponerse la ropita porque estaba sucia y no había habido tiempo la familia para limpiarla, ahí tenemos el problema de la negligencia que contaba Karina. Entonces, en este estudio se ha demostrado que más o menos como un 30%
se podría decir un poco más de eso, han sufrido negligencia los estudiantes de niño. ¿Por qué decimos eso? Porque entonces eso afecta en su comportamiento de adulto y eso puede ser un alto riesgo para el abuso del alcohol, como puede ser un alto riesgo también para síntomas de depresión. ¿Pero qué ocurrió con la llegada de la pandemia, con el miedo al coronavirus? ¿Qué efectos tuvo el aislamiento social sobre la población universitaria? ¿Qué cicatrices ha dejado en la salud mental de esta generación? Sí que queríamos saber qué estaba pasando con nuestro alumnado con el COVID, porque teníamos mucho miedo de que tuvieran uno de los efectos fuese la ansiedad, la depresión, y esto les motivara para dejar los estudios. Entonces, esos mismos estudiantes del día que el día de hoy están allá en la universidad son aquellos que es el futuro de España, como que va a ser el futuro del mundo también, pero nos estamos centrando en el futuro de este país. Entonces, tenemos que entender cómo es que el COVID les ha afectado, porque el COVID es algo, no es como el flu, como la gripe, que viene, se te va y después no pasó nada. No, el COVID tiene sus consecuencias que se está viendo, no se sabe el efecto todavía porque es que no se sabe a nivel mundial, pero se está empezando a ver. Entonces, algo que han dicho muchos expertos es que el COVID es una pandemia, pero la siguiente pandemia que va a venir es de salud mental. Nos dimos cuenta que los estudiantes universitarios, especialmente, ya tienen un alto riesgo de salud mental. ¿Por qué? Porque se separan de su familia, porque se van a otras ciudades, porque tienen mucho estrés con los estudios que tienen que hacer. Viene el COVID, entonces ya están siendo estos estudiantes vulnerables. Viene el COVID, viene los efectos de la soledad, qué es lo que significa por el distanciamiento social. Entonces, estos problemas de salud mental y de uso o abuso de alcohol y de drogas se elevan mucho más, o sea, los niveles son más elevados. Una de las conclusiones más sorprendentes del estudio es que la espiritualidad sigue siendo una red de seguridad ante las afecciones a la salud mental, al igual que lo son las relaciones sociales y muy especialmente en el entorno familiar. Por ejemplo, factores de protección sería la conexión con Dios o la espiritualidad. ¿No ve? Ese sería un factor de protección. También sería, como nosotros le llamamos, el soporte social o el soporte de la familia o el soporte de las amistades. Ese sería un factor protectivo. ¿Por qué? Porque queremos entender cuáles de estos factores son importantes para poder nosotros mitigar los efectos de la pandemia. Ahora que vamos de agnósticos, de ateos y de que la religión por su lado, el Estado por el otro, la universidad laica, sí, pero eso no quita la persona. Mientras más protección tiene de creencia religiosa, apoyo social, familia, muchísimo menos riesgo tienes de suicidarte y muchísimo menos riesgo tienes de depresión y de todo esto. Entonces, que la sociología clásica se está viendo en este proyecto. Si el muchacho estudiante es más espiritual, o sea, está más conectado ya sea con el universo o con Dios, entonces tiene menos consumo de alcohol. La investigación también revela aspectos de género interesantes en relación con la distinción entre hombres y mujeres ante el sufrimiento emocional en general o la preocupación por la pandemia de la COVID. Yo tenía una hipótesis que se ha demostrado que es falsa ya 2 veces, con este proyecto también, de que yo pensé que las chicas sufrían más cuando dejaban a la familia que los chicos. Entonces me acuerdo que hace ya bastantes años ya lo hablaba con el alumnado y resulta que no.
Y en este estudio sale que no. Ese distanciamiento social lo sufren más los chicos que las chicas. Porque es curioso que tenemos estereotipos que luego se ve claramente que no. Es, por ejemplo, la preocupación con la pandemia, donde se puede ver que las mujeres están mucho más preocupadas que los hombres. O sea, las mujeres andaban más preocupadas porque si se van a infectar, si van a afectar a la familia. Más conscientes, más cuidadoras de cumplir las reglas, más que los chicos. Y concuerda con los trabajos anteriores, la chica se enfada más que el chico, el enojo es ese. O sea, tenemos más temperamento, más frustración, con lo cual el cabreo es más espontáneo. Y el cabreo, el enojo es relacionado al COVID, porque el enojo es específicamente cuando se le hace la pregunta es cuán enojado te sientes por tu situación, ¿no? Por lo que estás pasando a tu alrededor, que en ese momento tiene que ver con el uso de la mascarilla. Esas diferencias entre hombres y mujeres también se manifiestan, por ejemplo, en relación con el consumo de alcohol. Ahora, lo que se ha visto en estos estudiantes es que hay una diferencia entre hombres y mujeres en el cual no llega al abuso de alcohol peligroso, pero el hombre usa alcohol más que las mujeres. ¿Y qué es lo que pasa cuando uno consume alcohol, cuando uno está consumiendo la heroína, cuando uno está haciendo ese comportamiento sexual riesgoso? Entonces, eso es como se diría el precursor, digamos, se podría decir, porque nunca se sabe, puede ser al revés también, de la salud mental. O también puede ser al revés, la salud mental puede llevarte a eso. Si uno empieza a consumir alcohol, entonces la depresión está por ahí. No una depresión clínica, pero una depresión, digamos, los síntomas de depresión sí están por ahí. Y eso es importante porque entonces para la gente que hace salud pública como yo, por ejemplo, a esos grupos vulnerables son los con los que se trabajan y se crean. Los hombres consumen el alcohol que se podría decir excesivo, 5 o más bebidas de alcohol en 2 horas, en una ocasión. Y lo otro que hemos visto también es el consumo de alcohol solo. O sea, que está, por ejemplo, en la casa, está viendo un partido de fútbol y se está tomando su cerveza. ¿Por qué es importante eso? Porque el consumo de alcohol solo o sola puede llevar a una adicción al alcoholismo. En cuanto a factores que inciden directamente sobre la salud mental, la investigación se ocupa principalmente de 2 directamente vinculados con el confinamiento: la soledad y el estrés, que deriva en enfado y en frustración de las personas que lo sufren. Se puede ver que el estrés, igual y otra vez el enojo, fueron significativamente asociados con la depresión. O sea, más estrés, más enojo, mayor la depresión. La soledad ha sido un factor de riesgo solamente para las mujeres, no ha sido un factor de riesgo para los hombres. Las investigadoras abordan ahora una fase en la que pretenden, por un lado, dar continuidad al estudio analizando el impacto social y psicológico de la llamada COVID persistente. También tratarán de determinar si se está produciendo una vuelta a los parámetros anteriores a la irrupción del coronavirus en una comunidad universitaria en la que ha crecido la demanda de asistencia psicológica y en la que, como consecuencia, llegaron los voluntarios a las aulas para prestarla. Se puede ver que hay una trayectoria que está bajando el uso de alcohol y también en la salud mental, específicamente la ansiedad y la depresión, que es lo que estábamos mirando. Pero a la misma vez estamos también dándonos cuenta que no está llegando estos niveles a niveles prepandémicos. O sea, sí ha bajado, pero todavía sigue habiendo una ansiedad y una depresión moderada y un uso de alcohol más elevado que lo que era que antes de la pandemia.
el punto es no estigmatizar al estudiante o a la persona que siente esos problemas de salud. Invitar al alumnado y al profesorado y al personal de administración, invitar a que se debe de hablar. Debes de decir lo que te está pasando, porque lo que te está pasando, ya estamos lanzando algunos informes serios, pero yo creo que es muy importante que se diga exactamente, no se puede estigmatizar, es que si no estás bien, no estás bien. Hablamos y hablamos de lo que hablamos, pero hay muchas de los problemas suyos que incluso han vivido en su niñez que no hablamos. Hoy estamos hablando del COVID, de un impacto que tiene el COVID que no saben ni siquiera el propio alumnado que lo tiene. Entonces, ¿a qué nos estamos enfrentando a día de hoy cuando entras en una clase y hay 64 personas? Centra Podcast es una iniciativa de la Fundación Centra que aborda en profundidad investigaciones del ámbito académico andaluz en distintos campos de trabajo de las ciencias sociales. El objetivo de esta herramienta es el de dar a conocer los resultados y propuestas de los diferentes proyectos y a los equipos que los han hecho posibles. La Fundación Centra es una fundación pública de carácter científico y cultural, sin ánimo de lucro, que depende de la Junta de Andalucía. Entre sus objetivos fundacionales se encuentran el fomento de la investigación científica y la generación de conocimiento sobre la realidad social, económica y cultural de Andalucía, al objeto de contribuir positivamente a la toma de decisiones que influyan en el progreso y desarrollo de nuestra tierra. Con 20 años de experiencia, la Fundación se ha constituido como un centro de investigación de referencia en Andalucía en el que se combinan innovadoras iniciativas de gran repercusión, como el Barómetro Andaluz o la línea de publicaciones Centra Ciencias Sociales, junto a propuestas de reconocida trayectoria, como la convocatoria pública de proyectos de investigación o los cursos de especialización. Puedes suscribirte a nuestros contenidos en audio en las principales plataformas y también en la web centrodeestudiosandaluces.es.